Muy buenas tardes, amigos, amigas. Atentos a esta nota que les voy a contar este día, 28 de octubre del año 2025. Y justamente en este escenario, Sandra Yaya, jurídica Sandra Yaya. Bueno, para el señor Álvaro Uribe Vélez parece que sus males no le acaban. Ahora dicen por ahí que está malito. Qué vaina, ¿no? Es que el karma no viene solo. Viene con una serie de cosas. Y pues lamentablemente todo eso lo llega por lo mismo que el Señor lo ha sido, y más con el pueblo colombiano. Es que tantas almas en este mundo vivientes, todo el tiempo, en una oración científica inmensa, están orando para que se haga justicia por algún lado, por alguna parte, pero que se haga la justicia. Y bueno, parece que, oigan bien, Dios nos escucha. No se aparten de este canal. Por favor, quédense en que la nota que viene a continuación nos va a dejar sin respiro. Mucha atención. Resulta que la juez, la magistrada Oviedo, en la silla vacía dijeron algo relacionado a lo siguiente: clave del salvamento de voto que se usará en la casación del caso Uribe. Como ustedes bien saben, la casación en el caso Uribe es una inspección milimétrica del caso de Uribe, y como esta señora leyó en el fallo, un contrafallo, 400 páginas, la señora no está de acuerdo con la absolución que generó por fallo el magistrado Miguel Merchán, porque él está prevaricando y de acuerdo a unos acontecimientos antes que hubieron, debía haberse sentido impedido ante ello y no lo hizo porque en juego estaban muchas cosas más del poder que tratar de demostrar la inocencia de Uribe, porque todos sabemos que Uribe es culpable, todos lo sabemos. Por eso se instauró un recurso de casación en la Fiscalía General de la Nación por parte de la fiscal María Juela, para tomar en cuenta que el fallo dado por la juez 44 Sandra Heredia no era una situación de persecución política como todos ellos lo han llamado. El magistrado Miguel Merchán ha dicho que las interceptaciones que hubo por parte de la Corte Suprema de Justicia fueron ilegales y que atentaron contra la intimidad del condenado, cosa que no debería ser porque ese mismo magistrado Miguel Merchán, mucho más antes, por allá en el año 2018-19, salió de decir que por un error esas interceptaciones sí eran legales. Ahí es donde está el meollo del asunto y por ahí va la cuestión. Entonces, en Asia, un pool de abogados muy supremamente erudito y muy empoderado en los niveles de justicia presentó un recurso y dice de la forma siguiente. Dice, de la manera más respetuosa y en mi rol como veedor internacional, informo que hoy se encienden las alarmas a nivel internacional ante la gravedad de lo que podría representar una nulidad insanable dentro de un fallo judicial en Colombia, en el caso del señor Álvaro Uribe Vélez. Por ello he presentado una acción de tutela a nivel internacional ante la Corte Suprema Internacional, ¿sí? Perdón, ante la Corte Suprema de Justicia en Colombia y la CNDJ Colombia, solicitando una revisión imparcial que garantice que la justicia en Colombia prevalezca sobre cualquier interés particular. Es decir, que la justicia en Colombia no puede estar jamás por debajo del delincuente, sino por encima.
Es decir, nadie puede estar por encima de la justicia, así sea un expresidente o presidente, lo que fuera, nadie puede estar por encima de la justicia. Siempre nosotros estaremos todo el tiempo por debajo de la justicia. Pero aquí parece que estuvo el señor Uribe por encima de la justicia y para él brilló la absolución por poder y no por inocencia. Es decir, se intentaba mostrar inocencia, pero como no la pueden demostrar porque es muy terrible y muy difícil, muy complicado, muy evidente, muy concreto, entonces simplemente se alinearon en el camino de dar la absolución por poder. Es decir, el señor tiene poder, tiene dinero, tiene influencia, entonces por ese lado se le da absolución. El terror de que la justicia en Colombia sea imparcial. ¿Por qué pasa todo esto? Porque lamentablemente hay una injerencia en Estados Unidos que se intenta meter. Ya lo pudimos ver en el caso de la juez 44, cuando dio su fallo, no había ahí cuántos se le metieron de los congresistas parlamentarios de Estados Unidos, de la derecha, de los republicanos, y salieron a decir que no, que la juez no podía hacer eso, que el señor Álvaro Uribe Vélez es un gran colombiano, él es intocable, mejor dicho. Es una persona, según ellos, impoluta que no se les puede, no se puede condenar ni siquiera meterse en la lista Clinton cuando lo es el señor. El señor Álvaro Uribe Vélez es un narcotraficante y ha violado los derechos en el mundo, en los derechos humanos en el mundo. Ha violado muchas cosas ese señor y también ha actuado como un terrorista cuando los atentados, autoatentados que hizo y todo eso, comandado entre paramilitares y Estado, porque por eso fue una gobernanza paramilitar, entonces el tipo es un terrorista también, narcotraficante, terrorista, violador de derechos humanos, tremendo. Y no está metido en la lista Clinton. Y nuestro presidente Gustavo Petro, que ataca la corrupción, que ataca el narcotráfico, ese sí está en la lista. ¿Por qué? Porque simplemente no es del equipo de los otros, entonces tremendo. Entonces Estados Unidos intenta echar sobre estas personas que están tratando de llevar una justicia sanciones. Entonces quieren sancionar a la magistrada Oviedo porque simplemente ella no está de acuerdo con el fallo que emitió el señor Miguel Merchán. Entonces, bien, otro punto más acá dice, por ello he presentado una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia y la CNDJ Colombia, solicitando una revisión imparcial que garantice que la justicia en Colombia prevalezca sobre cualquier interés particular. Este proceso busca proteger el principio de transparencia judicial y el derecho fundamental de todos los ciudadanos a un debido proceso. Agradezco a las instituciones competentes por su pronta recepción y trámite. La verdad y la justicia deben ser un bien común, no un privilegio, ¿sí? Además, también otra cosa que emitió allí Inder Ramírez dice, acción tutela radicada Bogotá 27 de octubre del 2025. ¿Qué dice esta acción de tutela? El Palacio de Justicia de Alfonso Reyes Echandía confirmó el reparto oficial de mi acción de tutela y solicitud de investigación disciplinaria por presunta nulidad insanable en el fallo del Tribunal Superior de Bogotá del 21 de octubre del año 2025 dentro del proceso penal contra Álvaro Uribe Vélez por la posible participación de un magistrado impedido. ¿Quién? El señor Miguel Merchán. ¿Por qué? Porque él tiene vínculos con parientes condenados del cartel de la toga, al señor Alcibiedes, parece que es el cuñado de él, y este señor Alcibiedes tuvo nexos con el narcotráfico. Entonces, vaya, si eso era así, porque no se ponía impedido, pero no lo hizo. Entonces, ¿esto qué significa? Que generó un prevaricato. Y a la derecha ese prevaricato ahora están sometidos a que vendrá esto a continuación. Lo que yo les dije a ustedes, esto no termina. Bueno,
La tutela fue asignada al despacho del honorable magistrado doctor Juan Carlos Granados Becerra con el radicado 11-001-080 2025 13 2025 013 5600. Actuó como veedor internacional y delegado de la Sociedad Civil para las Migraciones Asia 2025-2026 en defensa del debido proceso, la independencia judicial y la transparencia institucional. No se trata de ideologías, sino de proteger la Constitución y la fe pública en la justicia. Seguiremos atentos desde Asia al desarrollo de este proceso histórico. Pero bueno, eh, nos preguntaremos absolutamente todos. Bien, entonces, la nota del día, bueno, hace 24 horas más exactamente, ayer día 27 de octubre del año 2025, casi sobre las primeras horas de la mañana, las primeras horas de la mañana, surgió esta nota que dice claves del salvamento de voto que se usará en la casación del caso Uribe. Esta es la magistrada Oviedo, que incluso la están amenazando porque ese es el modus operandi del uribismo. El Centro Democrático no acepta lo que está pasando y entonces se van contra la magistrada Oviedo y creen que ella se va a dejar, y aquí es donde hay que respetar el fallo del juez, así como estamos respetando el fallo del señor Miguel Merchan, pero igualmente, si lo ha hecho mal, pues otros que también saben del tema no se van a quedar cortos ni callados, van a inmediatamente denunciarse, se van a pronunciar frente a esas cosas. ¿Qué nos dice el tema relacionado con la magistrada Oviedo? Dice, en un salvamento de voto muy inusual, la absolución en segunda instancia de Álvaro Uribe Vélez en el Tribunal Superior de Bogotá se aprobó con una mayoría de 2-1. ¿Quién fue el que dijo que no? Pues la magistrada Oviedo. Sus razones tendrá. La magistrada disidente María Leonor Oviedo hizo una extensa argumentación de 453 páginas en la que se opuso en su totalidad a la decisión de los magistrados Antonio Merchán y Alexandra Osa, sus compañeros de sala. Esa figura suele usarse para oponerse parcial o totalmente a la decisión de las mayorías y normalmente en sucinto y puntual. Pero la magistrada Oviedo se separó tanto de la decisión mayoritaria que prácticamente hizo un contrafallo. La silla vacía revisó todo el salvamento de voto donde coincide con los análisis que tuvieron la Corte Suprema de Justicia cuando tuvo el expediente en la mano, la Fiscalía cuando acusó y la jueza Heredia cuando falló. Este salvamento será clave en el nuevo camino que arranca el expediente porque la Fiscalía y las víctimas ya anunciaron que pedirán a la Corte Suprema de Justicia la casación de la decisión. Si ya lo están haciendo aquí por este lado a nivel internacional, pues esto se le pone más agudo al señor Uribe y yo creo que de eso no se pueda salvar. El salvamento de voto podrá ser usado por quienes pidan la casación para robustecer sus argumentos, explicó Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. La casación no es una tercera instancia, nada de eso. Lo que les acabo de decir desde el principio es una revisión milimétrica que se está usando en el caso. Así que la van a mirar muy exhaustivamente y muy seguramente van a llegar a ponerse de acuerdo con la juez 44 y la magistrada Oviedo, porque pues ellas tienen la razón, porque el señor Antonio Merchán, pues lamentablemente no lo tiene. ¿Por qué? Primero, porque el señor no es derecho, o sea, tiene sus problemas corruptivos. Entonces, ahí es donde va a caer todo, ahí es donde va a caer todo, es lo que vemos acá. Entonces, el documento estará dentro de los argumentos que usarán las víctimas y la Fiscalía para pedir que el recurso sea admitido por la Sala de Casación de la Corte. Si lo admite, la Corte tendrá hasta 5 años para pronunciarse. Hasta 5 años. Estas son las claves de cómo el salvamento de voto nutrirá el proceso de casación. Entonces dice, el primero,
El debate sobre las interceptaciones de Uribe fueron o no legales. En su salvamento de voto, la magistrada Oviedo consideró que la validez de las escuchas ya había sido definida en tres fallos diferentes, dos emitidos por la Corte Suprema de Justicia y uno por el Tribunal Superior de Bogotá. Durante el juicio, cuando la defensa de Álvaro Uribe pidió que fueran excluidas. En ese fallo del Tribunal Superior emitido en el 2024 se consideró que no es viable, como lo pretende la defensa, revisar nuevamente las decisiones judiciales de la sala de instrucción, de lo cual el juez de conocimiento ni el tribunal tiene competencia. Es decir, en ese momento el tribunal reconoció que no tenía competencia para cambiar una decisión ya tomada por la Corte Suprema de Justicia. Además, en ese momento, en ese mismo fallo, se estableció que la defensa de Uribe sí podría pedir que las interceptaciones fueran excluidas nuevamente, pero la condición para hacerlo era que se debatiera y probara con evidencia adicional que hubo una vulneración relacionada con la que la Corte ordenó la interceptación basada en argumentos mentirosos o ilícitos, que fue lo que argumentó la defensa de Uribe. ¿Sí? Como durante el juicio no se debatieron nuevas pruebas relacionadas con ese argumento de la defensa de Uribe, para la magistrada Oviedo se dejó incolume la verificación de legalidad y licitud de las interceptaciones, dado que no se adjuntó prueba nueva que meritara la reapertura de ese debate previamente zanjado por la Corte Suprema. Todo esto podría ser objeto de análisis en la eventual casación. La magistrada Oviedo da argumentos adicionales que pueden surgir en la casación. Retomó los dos fallos en la Corte Suprema que le dieron validez a las interceptaciones. En ambos momentos se concluyó que el número de Uribe fue interceptado válidamente porque aparecía vinculado al expediente del ex representante a la Cámara Milton Córdoba por lo del cartel de la toga. Es que está todo como relacionado, ¿no? Todo lo que está pasando acá es parte del cartel de la toga. Concretamente, el número que resultó ser el de Uribe estaba en 4 documentos diferentes fechados entre el 2016 y 2017 y como contacto de Córdoba, es decir, un año antes de la interceptación, y en un informe de Policía Judicial del 7 de marzo del 2018, en el que los investigadores de este caso consignaron que ese número tenía comunicación con otros de interés. En una casación será nuevamente la Corte, en la sala de casación, la que determine si la magistrada Oviedo, que en suma tiene los mismos argumentos que defensa y fiscalía, tienen razón. El segundo punto, el debate sobre la aplicación de normas en el delito del soborno. El argumento del tribunal para tumbar este delito fue que la fiscalía no logró mostrar que Monsalve decía la verdad cuando afirmaba que Uribe tenía relaciones con paramilitares. Para los magistrados solo podía operar un soborno si el ofrecimiento de Uribe era para que Monsalve mintiera. En decenas de páginas, la magistrada Oviedo detalló que la figura del testigo aplica para toda persona que ha percibido los hechos que son objeto de investigación, sin que resulte necesario que su declaración haya sido propuesta, decretada en el proceso ni corroborada, y concluyó que Juan Guillermo Monsalve, conforme a la jurisprudencia del Alto Tribunal, es un testigo. Lo que plantea el salvamento de voto es un debate profundo sobre el procedimiento para validar un testimonio en el marco de un juicio penal. De hecho, Oviedo planteó que de aplicarse la teoría de los magistrados Merchán y Osa, tendría que adelantarse un juicio para que un juez declare probada la versión de cada uno de los testigos, previo a que en otro se pueda declarar que dicho testimonio como verdad procesal comprobada se intentó alterar a través de un soborno. Para la magistrada, la versión de Juan Guillermo Monsalve constituye una verdad procesal que, contrario a lo que dijeron los otros dos magistrados,
sí ha sido usada en otros procesos judiciales, como en la decisión que se abstuvo de investigar a Iván Cepeda en el 2018 y en su lugar investigar a Álvaro Uribe por manipulación de testigos. La magistrada Oviedo aseguró que está de acuerdo con la consideración del fallo de primera instancia cuando concluyó que la versión de Monsalve se ha mantenido inalterada. Su argumentación se basa en que Monsalve ha sido consistente en que los hechos que ha narrado desde el 2011 porque lo sostuvo el 15 de marzo del 2015 ante la Corte y los reiteró el 23 de febrero del 2018 también ante la Corte. O sea, no, lo dijo allá en ese tiempo, lo volvió a decir en este tiempo y sigue siendo igual. No es alterable. Aunque la decisión de los magistrados Sosa y Merchán aseguró que hubo variaciones en lo narrado por Monsalva, aseguró que esas variaciones periféricas no comprometen los núcleos fácticos, porque el examen de credibilidad exige consistencia material en lo esencial, no coincidencia absoluta en aspectos accesorios, así lo dijeron ellos. Oviedo también consideró que es irrelevante la prueba de que Simón Salve perteneció o no al bloque Metro o cualquiera otro de las AUC que no fue admitido en el sistema de justicia y paz. Aquí lo relevante es que se pretendió por diferentes medios la retractación del testimonio que ha dado desde el 2011. En suma, consideró que lo que se le atribuía a Uribe como determinador de cadena era, ah, había tratado de inducir la retractación de esa verdad a Monsalve y que para eso Cadena, como delegado de Uribe, le ofreció beneficios. Para la magistrada, el tribunal omitió que las pruebas sí sustentan el ofrecimiento de los beneficios a Monsalve para cambiar su versión, sostenida desde el 2011 como las grabaciones de los relojes espía de Monsalve, la carta que envió Monsalve a la corte advirtiéndolo y los chats que recibió desde Neiva de su amigo Caliche. La apreciación de si las pruebas mostraban que Uribe fue el determinador. ¿Sí? ¿Cuál otra más aquí está? Y creo que no es más ahí lo que hay que decir ahí. Entonces, en conclusión, esto no termina, se va al proceso y esperamos Dios mediante a ver cómo esto evolucionará en el tiempo y pues esperemos que la justicia sea la que triunfe con la verdad. Lo que se piensa y se pronuncia con verdad se hace carne y acción. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.